de comenzar el anuncio, Jero, vamos a escuchar al presidente de la Nación. Con esta pandemia que está lastimando mucho al mundo y también lastima a la Argentina, y para transmitirle nuestras ideas y nuestras decisiones de cómo seguir. Nosotros sabemos que en el continente latinoamericano, fundamentalmente, en América en general, es este momento el epicentro del virus. Y sabemos que en nuestro país, en nuestra querida Argentina, estamos atravesando un momento creciente de circulación del virus. Que todos tenemos la impresión que se concentra en el área metropolitana de Buenos Aires, y eso es en gran medida cierto, porque allí más del 90% de los casos están ocurriendo. Pero eso es tan cierto como que el problema ha empezado a irradiar a otros lugares. Irradia al sur de Santa Fe, irradia a Entre Ríos, irradia a Córdoba. Estamos viendo también que han empezado a manifestarse focos en otros lugares del interior del país. Hablamos la última vez que nos vimos de provincias como Jujuy, de provincias como Chaco, de provincias como Río Negro. Hoy en día el problema se suma en otros lugares y entonces tenemos que llamar la atención de lo que nos está pasando. Porque estamos como les dije al comienzo, estamos enfrentando a un enemigo invisible y la verdad es que el mundo no ha encontrado las armas adecuadas para combatirlos. Hasta el día de hoy no ha encontrado una vacuna ni ha encontrado el medicamento que permita sobrellevar la enfermedad y curarla. Y por lo tanto, más allá de lo que muchos piensan, cualquiera que se enferme padece. El asintomático tiene que padecer días de cuarentena. Y el que tiene síntomas y termina internado, créanme que las experiencias que uno escucha no son fáciles. No es una enfermedad más, no es una gripe más. Y aquel que necesita mayores cuidados, todo indica que necesita alrededor de 25 días para poder salir de la terapia intensiva. No estamos ante una gripe más. Tenemos una enfermedad que no conocemos cómo prevenirla y no sabemos cómo curarla. Y la única solución que encontramos, como siempre les digo, es cuidarnos nosotros. Como muchas veces he repetido, siguiendo una enseñanza del doctor Kahn, en verdad el virus no nos busca, nosotros vamos a buscarlo. Y es ese el mayor problema que hoy tenemos, la circulación nuestra. La circulación se ha convertido en el mayor enemigo para poder superar esta situación de pandemia. Porque nosotros sentimos que el problema se acota y cuando sentimos que el problema se acota nos relajamos y cuando nos relajamos es cuando nos exponemos al peor riesgo. Y está claro que nos relajamos porque llevamos muchos días cuidándonos en nuestras casas. Y tengo claro que todo eso genera estrés, genera enojo, genera desánimo y además la preocupación que genera la incertidumbre a la que la pandemia nos condena. Nadie en el mundo sabe cuándo va a terminar esto. Revisen lo que pasa en Europa, en otros lugares del mundo. Lo que está pasando es que en esos lugares lo que están temiendo es una segunda ola del virus. Y cuando todo parece superado, el problema vuelve a empezar. Y no tenemos más solución, no puedo recomendarles otra solución que cuidarse. Y por eso estamos aquí, junto al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Este es el epicentro del problema, para contarles cómo vamos a seguir.
hasta el 16 de agosto vamos a mantener las cosas como están hoy. Pero les digo, en los últimos días se nota que el virus está circulando más y se detectan una mayor cantidad de contagios. Y todo esto ocurre y consecuentemente genera internaciones y lamentablemente fallecimientos. Cada vez que hablo de los fallecimientos, le dedico en este momento un recuerdo y mi afecto a los que han perdido seres queridos en este tiempo. Ahora, ¿qué nos está pasando? Nos está pasando que como estamos mirando números y números, empezamos a normalizar los números y estamos descuidando que detrás de cada número hay una vida. Hay una persona que se ha enfermado o hay una persona que se ha ido. Cada número tiene nombre y apellido, cada número tiene un rostro. Y por lo tanto, yo quiero llamarlos a la reflexión, porque es mucho más que un número a lo que les estoy convocando. No los estoy convocando a corregir una estadística, los estoy convocando a cuidar nuestras vidas y a cuidar la vida de los otros. Los estoy convocando a no contagiarnos y a no contagiar. Y los estoy convocando otra vez más a que lo hagamos por decisión propia. Yo sé que para muchos es complejo todo este tiempo que ha pasado, pero también sé que nadie me trae una solución mejor. Que no estamos discutiendo cuán libres somos o cuán presos quedamos de la pandemia. Estamos discutiendo del único modo que tenemos para combatir este problema. Miremos un poco en nuestras placas filminas, como algunos han dado en llamarlas. Veamos un poco qué es lo que nos ha pasado en estos últimos 15 días. Y sigamos la misma lógica que siempre seguimos, también para tener aliento en que todo lo que hemos hecho no es que no tiene sentido. Hemos hecho muchísimo y si, gracias a Dios, todavía estamos discutiendo lo que estamos discutiendo, lo estamos discutiendo por todo el esfuerzo y por todo el trabajo que hicimos. Si en la provincia de Buenos Aires no hubiéramos duplicado la cantidad de camas de terapia, hoy la provincia de Buenos Aires estaría absolutamente estallada sin poder dar respuesta sanitaria a sus habitantes, porque también tiene mucha gente de la ciudad de Buenos Aires, muchos abuelos, muchos afiliados del PAMI que están siendo atendidos hoy en la provincia de Buenos Aires. Entonces les pido, vayamos a la primera placa de... tengo yo el control, perdón. A la primera placa de... Acá tenemos cómo ha evolucionado y cómo estamos hoy en relación a otros países del continente, en relación a la cantidad de personas cada 100.000 habitantes que se han contagiado. Como ven, seguimos bien. Como ven, estamos en alguna medida dominando la situación. Si miramos cómo es la tasa de mortalidad, esto quiere decir cuánta gente se ha muerto por cada 1.000.000 de habitantes, seguimos estando en una situación de privilegio. Esto es posible porque el sistema de salud está funcionando, porque el sistema de salud da respuesta y porque definitivamente la Argentina se ha preparado para poder afrontar este tiempo. Ahora déjenme acercar a la pantalla porque quiero mostrarles algunas cosas que ya son curvas más movedizas. Esta es la tasa de incidencia, la cantidad de personas que se contagiaron cada 100.000 habitantes. Acá tienen el crecimiento de todos los países, Chile, Perú, Brasil, Bolivia. Esto es Argentina.
Argentina sigue todavía conteniendo la cantidad de contagios, pero Argentina está aumentando la cantidad de contagios. Y eso es, a juicio de todos a los que he consultado, el resultado de que ha habido cierto relajamiento, ha habido más circulación y ha circulado más el virus y han aumentado los contagios. La tasa de mortalidad nos está pasando un poco lo mismo. Si suben los contagios, es razonable pensar que la tasa de mortalidad también crezca. Si la tasa de mortalidad no crece a la misma velocidad de los contagios, es porque precisamente el sistema de salud está respondiendo. Y el sistema de salud está respondiendo por dos motivos. Por el tiempo de cuarentena inicial que hicimos y porque aprovechamos ese tiempo en dotar a todos los lugares del país, en especial la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, de camas para poder atender a toda esa gente. Acuérdense, cuando discutíamos si íbamos a tener barbijos, si íbamos a tener respiradores, hoy eso no está faltando y el que lo necesita lo tiene. Si ustedes miran, fíjense cómo el país hoy está mucho más coloreado que la última vez que hablamos. Y fíjense cómo el sur de Santa Fe, como este de Córdoba, como la zona de Paraná, empieza a ser de algún modo afectada por la irradiación de Buenos Aires. ¿Cómo se explica todo esto? Pero esto lo podemos ver en varios lugares, lo podemos ver claramente en Mendoza, lo podemos ver claramente en Córdoba. ¿Cómo se explica esto? Bueno, esta es la conformación del país que nos dimos. Un país que concentra mucho en el puerto de Buenos Aires y entonces todo el país viene en búsqueda de insumos, de productos, de bienes a la zona del área metropolitana de Buenos Aires y se llevan lo que querían comprar y con ello se llevan el virus. Y así empiezan los contagios en todos estos lugares. Revisemos la tasa de incidencia en los distintos lugares del país. Claramente, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está ocupando el primer lugar. El área metropolitana de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires está bastante más abajo en la tasa de incidencia. Recuerden que acá lo que se calcula es cuántos contagiados tenemos cada 100.000 habitantes. Yo quiero darles un dato a mis coporteños, yo soy un porteño. Miren, si uno toma la cantidad de contagiados que ha tenido la Ciudad de Buenos Aires, ha habido alrededor de 5 contagios por cada manzana de Buenos Aires. Tengan en cuenta este dato para que se den cuenta de cómo está circulando el virus y para que entiendan lo riesgoso que significa circular hoy en día. Ténganlo en cuenta todos, no hice la cuenta, exactamente esa cuenta en el Gran Buenos Aires, claramente es distinto el número, el Gran Buenos Aires tiene mucha más gente y debe tener muchas más manzanas, pero hice este número en mi ciudad, hice este cálculo en mi ciudad y no es un dato menor, es un dato para que todos entendamos. El jefe de gobierno de la ciudad hace un enorme esfuerzo para que la ciudad recupere su actividad habitual. Pero ese esfuerzo nos obliga a tener mucha responsabilidad. Y volver a la actividad habitual, como siempre digo, no es la habitualidad que conocimos. No es esa habitualidad, es otra. Es una habitualidad que nos obliga a preservarnos permanentemente del riesgo de poder contagiarnos. Si uno mira la tasa de mortalidad, obviamente la Ciudad de Buenos Aires, que es la que más contagios tiene, es la que tiene la tasa de mortalidad más alta, obviamente. Y después siguen el área metropolitana de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, Chaco, toda la provincia, el resto de la provincia de Buenos Aires, Río Negro. Yo doy estos datos para que este es el promedio del país, 76 muertos por cada 1.000.000 de habitantes. Ahora les voy a mostrar cómo ha evolucionado los contagios en muchas provincias.
Esta línea azul, que no sé si se llega a ver, que es la más alta, es el Chaco. Esta línea colorada es Río Negro. Pero déjenme detener, por ejemplo, en la línea amarilla, que es Córdoba. Miren cómo ha subido Córdoba, el pico de contagios de Córdoba. Déjenme mostrarles Jujuy, que hablamos la última vez con el gobernador de Jujuy. Miren Jujuy lo que ha pasado. Después tenemos Santa Fe, que evidencia también un crecimiento. Yo creo que tiene que ver claramente con esa irradiación del contagio que sacamos del área metropolitana de Buenos Aires hacia ese sur de Santa Fe. Miren Mendoza. Yo quiero llamar la atención a todos y a todas. Porque más allá de que se enojen y me cuestionen porque planteo que en verdad lo único que nos preserva es quedarnos en casa, solo les estoy diciendo la verdad. Yo la verdad detesto decirles esto, porque quisiera que la Argentina funcione en plena normalidad y todos podamos ir a trabajar, podamos disfrutar, que funcionen los espectáculos, que funcionen los restaurantes, pero esto es lo que nos está pasando. Y esto es producto de nuestra circulación. Quiero mostrarles cómo cambian las cosas según en cada momento. Y he elegido 3 provincias, que las acabo de mencionar. Miren, esto fue lo que llamamos el aislamiento obligatorio. Fíjense, semana por semana, cuántos eran los casos. Y fíjense en cuando se puso el distanciamiento social, cómo crecieron los casos. Nosotros, con lo que llamamos cuarentena, pudimos contener casos y con el distanciamiento social lo único que hacemos es crecer en casos. Este es el caso de Santa Fe. Salí de las 2 jurisdicciones que siempre hablamos, que son Buenos Aires y la ciudad, para ir a otros lados y para que todos entiendan que este problema no solo ocurre acá. Miren lo que pasa en Córdoba. Miren lo que pasó en Córdoba mientras hubo cuarentena y miren lo que pasó cuando se liberó. Miren lo que pasó en Mendoza mientras hubo cuarentena y miren lo que pasó cuando se liberó. Ahora, yo estoy seguro que en el ánimo de todos los gobernadores siempre han anidado el deseo de confiar en la responsabilidad social, en el cuidado que todos tenemos que tener, no solo de nosotros, sino del otro, porque recuerden que los asintomáticos pueden contagiar sin saberlo. Yo muestro estos datos, que son datos duros, para que entendamos que esto de quitar la restricción de quedarnos en casa tiene estos costos si no somos responsables. Insisto en este punto. Estos son los costos que pagamos si no somos responsables. Si uno mira la cantidad de casos, porque con este tema también hay mucha confusión, yo quiero explicarles a todos que nosotros vamos anunciando los casos a medida que los vamos conociendo. Ayer, por ejemplo, informamos más de 100 casos. Pero eso no quiere decir que ayer murieron más de 100 personas. Eso quiere decir que nos enteramos que había casos de fallecidos y cuando los conocemos los informamos. La realidad es que nosotros tenemos hoy en día un promedio cercano a los 80 casos diarios fallecidos. Esta baja, relativícenla, porque puede ser también que haya casos que todavía no conocemos y la información no nos ha llegado. Lo que sí tengo claro, que 80 casos por día es un tema preocupante. Y si uno mira lo que ha pasado con la letalidad, esta curva, esto es la cantidad de personas que han fallecido, contagiadas que han fallecido, uno ve una clara baja y una curva que tiende a estabilizarse con una tasa del 1,8 más o menos de letalidad. Ahora, déjenme hacer una reflexión sobre este punto. En el mes de mayo, la cantidad de muertos eran 375. En junio fue 700, la cantidad de personas fallecidas. 24 días después fueron 1.500 y 24 días después fueron 3.000.
Eso quiere decir que cada 24 días, hasta aquí, hemos duplicado la cantidad de fallecimientos. Yo les digo esto porque yo no quiero que se muera más gente. Esto no es una estadística para mí. Esta es gente que pierde la vida. Y para que esto no pase, lo que tenemos que evitar es que nos contagiemos. Y para no contagiarse, lo que necesitamos hacer es preservarnos, cuidarnos. Cuidarnos. Estos son datos duros y es muy posible que esta tasa de letalidad crezca. Y lejos estoy de tranquilizarme con ese dato. Yo les dije al comienzo, todavía en el total del país tenemos 55% de camas ocupadas y 44% de camas disponibles. Si uno mira en el área metropolitana de Buenos Aires, estamos todavía preparados. La ciudad de Buenos Aires tiene el 68% más o menos de camas ocupadas y el GBA el 62%. Esto quiere decir, estamos soportando la atención sanitaria de la enfermedad de un modo adecuado. Lo estamos haciendo, sin ninguna duda. Pero lo que tenemos que hacer es parar el crecimiento de la infección. Y para parar el crecimiento de la infección, si no hay cuarentena, depende de nosotros. Depende de la responsabilidad de cada uno de nosotros. Ya les mostré, no hay otra posibilidad, no hay otro modo. Yo les pido que, con todo esto que les he dicho, trabajemos esta última parte. Démonos cuenta que este problema no depende ni de un presidente, ni de un gobernador, ni de un jefe de gobierno, depende de la decisión social de unir esfuerzos para parar este tema. El gran problema que hemos tenido en los últimos 15 días es que, la verdad, todos nos relajamos. Todos sentimos que la cosa estaba contenida. Y la situación no está contenida. Está todavía muy lejos de estar contenida. Y quiero hablarle a los que más quiero, que son los jóvenes. Quiero hablarles desde el alma, desde el corazón. Todos fuimos jóvenes. Y todavía muchos queremos seguir manteniendo el alma joven. Y todos sabemos que en juventud es muy importante el encuentro con los amigos, es muy importante estar cerca de los afectos, compartir, disfrutar. Yo extraño los recitales tanto como ustedes. Extraño que vuelva el fútbol tanto como el mayor hincha de fútbol. Extraño tocar la guitarra como mis amigos, como nadie. Pero ¿saben qué pasa? No podemos hacerlo. No podemos hacerlo. Porque además los jóvenes piensan que son inmunes a esta enfermedad. Y es verdad, las estadísticas dicen que son los que mejor sobrellevan la enfermedad. Pero los jóvenes contagian, ¿eh? Y cuando contagian a un adulto, esa enfermedad, que parece ser más piadosa con el joven, es impiadosa con los adultos mayores. Entonces, chicos, chicas, chiques, les pido por favor, hagamos ese esfuerzo. Hagamos ese esfuerzo. Es una soncera reunirnos en fiestas electrónicas, en fiestas cerradas, clandestinas, escondidas. ¿No se dan cuenta? Muchos, el riesgo al que se exponen y el riesgo que corren. Yo les pido por favor, y lo mismo le pido a cada uno de nosotros. Todos extrañamos el encuentro con la familia de los domingos y todos extrañamos el asado con los amigos, todos extrañamos jugar el picadito, pero no podemos. No podemos, porque cada uno de esos encuentros es un riesgo enorme
al que nos sometemos y al que sometemos al otro. Que en verdad estemos un poco cansados con todo esto y preocupados porque no vemos el horizonte, es razonable. Estamos en una pandemia. Lo que les está pasando es lo que razonablemente le pasa a un ser humano que está viviendo lo que estamos viviendo todos. Les pido por favor que nos ayuden. Les pido por favor que la picardía de una fiesta puede ser un dolor de cabeza muy grande para muchos. Y les pido que nos ayuden y nos acompañen, porque nosotros los necesitamos, hoy más que nunca. Con esta última reflexión, dándole las gracias por el tiempo que me han dispensado, le voy a dar la palabra a Horacio para que él nos hable cómo seguimos en la ciudad. Buenas tardes a todos. Gracias, señor presidente, señor gobernador. Son tiempos muy difíciles para todos. Y yo no tengo duda que frente a una pandemia tan dura como la que nos azota en la Argentina y en el mundo, lo mejor que podemos hacer es trabajar en conjunto, como venimos haciendo el primer día y como vamos a seguir haciéndolo. Como en todas estas conferencias, empiezo por los datos de la ciudad. La última vez, hace 15 días, yo había dicho acá que veníamos de 3 semanas más o menos de un promedio de 1000 casos por día. Al día de hoy, tomando las últimas 2 semanas, ese promedio es de 1100 casos por día. Es un nivel de casos estabilizado, pero alto. Y como bien mostraba recién el presidente, por supuesto, es el más alto del país, dado que por lejos la ciudad de Buenos Aires es la zona de mayor densidad y este virus se contagia ante la proximidad. Pero tenemos lo que se llama la tasa de contagiosidad, o el R, que está en 1.03. Tenemos que hacer el esfuerzo para bajarla de 1. Recién ese día los casos van a empezar a bajar. Lo mismo medido de otra manera da un tiempo de duplicación de casos de 34.1 días. Y la ocupación de camas de terapia intensiva, hoy hay 10 camas menos ocupadas que hace 2 semanas. En términos porcentuales es la ocupación del 59%, que es compatible con el dato que dio recién el presidente, porque en la última semana sumamos 50 camas más. Ahora, el virus es dinámico, no tenemos un conocimiento científico y ese es el gran problema que enfrentamos. Eso es lo que nos da incertidumbre. Lo que sí tenemos es la experiencia de otras ciudades del mundo, de las cuales vamos aprendiendo, de sus aciertos, de sus errores. Además, la ciudad tiene sus particularidades, con lo cual las comparaciones siempre tienen algún matiz. Nosotros intentamos siempre desarrollar una estrategia basada en los datos, con una estrategia sanitaria inteligente, específica y lo más apuntada posible. Hoy en la ciudad de Buenos Aires podemos ver 3 realidades diferentes. Primero, la de los barrios vulnerables. Hace más o menos 2 meses tuvimos un brote muy fuerte que empezó en el barrio 31 y después se fue llevando al resto de los barrios populares de la ciudad. Pusimos mucha presencia del Estado, trabajamos en equipo con todo el plan Detectar del Gobierno Nacional, aislamos especialmente a aquellos de mayor vulnerabilidad como los adultos mayores, testeamos preventivamente y realmente el operativo funcionó. Hoy la tasa de contagiosidad está bien por debajo de 1, los casos han bajado en forma dramática. Yo en eso, una vez más, destaco el trabajo conjunto con el Ministerio de Salud Nacional, con nuestro Ministerio de Salud y Desarrollo Humano. La verdad, mirando los números hoy, ha sido un éxito. Hace 2 meses más o menos fue una de las principales preocupaciones que juntos presentamos en esta misma sala. Y también quiero reconocer mucho las organizaciones sociales de los barrios en las que nos apoyamos, que nos dieron una mano enorme. Esas organizaciones, muchas veces lideradas por mujeres, comedores, nos ayudaron a llegar casa por casa, con muchos voluntarios. Realmente a todo el equipo, muchísimas gracias porque logramos controlar una situación que parecía muy difícil. El segundo grupo es aquellos que nos cuidan, que son a quien más tenemos que cuidar, porque están expuestos al virus y porque además si se contagian, perdemos trabajadores de la salud, que son quien hoy más necesitamos. Nosotros todas las semanas testeamos a todos los trabajadores de la salud y de los geriátricos.
Al día de hoy ya llevamos 5 vueltas hechas con todos, ¿no? Con 175.000 testeos serológicos, de los cuales surgieron 1.800 casos positivos, que por supuesto los aislamos, que si no hubiéramos hecho esto estarían en sus hospitales, centros de salud o geriátricos, contagiando a sus compañeros o eventualmente a los pacientes. Hoy está dando más o menos 150 casos identificados positivos por día. Lo mismo empezamos hace 3 semanas con la fuerza de seguridad, que también tienen mucho contacto con la gente. Ya llevamos 43.000 testeos serológicos con 371 casos positivos. Esto nos permite ir controlando la situación y evitando la cadena de contagios en personas que están en la primera línea de la batalla, que son los que nos cuidan. En tercer lugar, estamos haciendo un gran esfuerzo para llegar con el plan Detectar a todos los barrios de la ciudad. Hoy lo tenemos en 29 barrios que implican el 80% de los contagios en la ciudad. Y es un orgullo decir, por ahí contarle al señor presidente, pues no se lo comenté, que desde esta semana, desde el lunes pasado, estamos testeando con los nuevos test que surgieron del CONICET, hechos en el país, y que además tienen la ventaja de que el tiempo de diagnóstico es bastante más corto y más simple. Eso ayuda a darle más volumen al testeo. Y la verdad que es un orgullo que científicos y científicas argentinas hayan desarrollado una tecnología de punta que hoy tanto nos ayuda en la lucha contra la pandemia. Y a partir de esta semana sumamos una nueva forma de testeo, que es que estamos testeando a todos los convivientes de los contagiados. La experiencia del detectar y del contacto con las entrevistas epidemiológicas muestra un alto nivel de contagio en los convivientes. Por eso estamos yendo casa por casa buscándolos. Arrancamos en Villa Urtúzar, Palermo, San Telmo y vamos a llevar el mismo esfuerzo a todos los barrios. Y también lanzamos, algo que yo me comprometí en la última conferencia acá, un test de cero prevalencia que nos va a permitir determinar la cantidad de gente que ya se contagió en la ciudad. Ahí les aclaro, hemos tenido algunas preguntas de esto, a todos los que vamos a ir a testear, que es una muestra aleatoria, por supuesto, los llamamos por teléfono antes, les mandamos una carta, pero les pedimos por favor que colaboren. Es muy importante esta información para poder tener un panorama más claro a nivel de toda la ciudad. Cualquier duda llaman al 147. Ahora, quiero aclarar algo. En la medida que sumemos más estrategias de testeo como esta, lo más probable es que en las estadísticas se vean más casos. Eso no necesariamente quiere decir que tenemos más contagiados, sino que cada vez estamos yendo a buscarlos de manera más apuntada casa por casa. Y esto nos permite algo fundamental, que es aislar a los contagiados, para que no sigan contagiando. Hemos llegado a tener un pico de hasta 4.000 personas aisladas en hoteles y en el centro que tenemos en Costa Salguero. El número ayer era de 3.287. Y también esto nos va dando información. De las entrevistas epidemiológicas vamos viendo, primero una de las cosas que comentaba recién el presidente, que de los mayores hoy fuentes y riesgos de contagios se da en los encuentros personales, en esto del llamado contacto estrecho, que es estar a más de 15 minutos a menos de 2 metros de distancia de una persona contagiada. Eso hoy hay cierto consenso en el mundo que es el principal riesgo de contagio. Y el otro es el de la movilidad, el del transporte público, que son lugares cerrados donde la gente necesariamente viaja muy cerca una de la otra durante un periodo largo. Por eso acordamos con el Gobierno Nacional, con la provincia, seguir siendo muy estrictos cada vez más en los controles de movilidad para garantizar que en el transporte público solo puedan viajar los trabajadores esenciales. Sabemos que esto también es un incordio para todos, pero, como digo, el transporte público es un lugar de sensibilidad y riesgo. Y por otra parte, quiero contarles que estamos trabajando también con el Gobierno Nacional en todas las pruebas para encontrar la vacuna. Ya en la ciudad reclutamos más de 700 voluntarios. Hay mucha gente que quiere colaborar. Es un momento muy difícil para todos, pero más difícil que nadie es para las familias que han perdido sus seres queridos. Por eso también quiero dar una palabra de cariño, de apoyo, de condolencia a todos, que son los que más duro lo están pasando en esta situación. Hace 2 semanas, en esta misma sala, yo comenté que iniciábamos un plan integral de puesta en marcha de actividades de la ciudad, con el cual ya sumamos algunas actividades
que están funcionando. Trabajamos en conjunto con todos los sectores, con expertos, incorporamos la perspectiva de género, que es muy importante. Le dimos enorme prioridad a las actividades al aire libre, que está probado hoy que el riesgo de contagio es mucho menor al aire libre. Nunca es cero, tenemos que cuidarnos, pero es menor. Y hoy, gracias a eso, tenemos comercios que están abiertos en la ciudad, cumpliendo sus protocolos, con muy poca gente adentro, la gente haciendo cola afuera a 2 metros de cada uno. Retomaron la actividad de las peluquerías, donde hay un doble cuidado, porque tienen que ponerse el barbijo y además la máscara. También entrando muy poquita gente por vez. Con la reapertura de la feria judicial, tuvimos que permitir a los abogados que vuelvan, pero yendo una vez por semana a sus estudios y además con una limitada cantidad de gente por vez. Otro rubro importante para la salud, el de los psicólogos, psicopedagogos, terapistas, también solo pueden retomar la atención presencial en aquellos casos donde es imprescindible que sea presencial, siempre con mucho protocolo. Por ejemplo, con las personas con trastorno del espectro autista, digamos, necesitan ese contacto personal. Los chicos pueden seguir saliendo, eso desde hace ya más de un mes lo determinamos como una prioridad, al aire libre, por supuesto. Para ellos, además, hace 2 semanas abrimos las plazas, no para que se queden, pero sí para que tengan más espacio para poder mantener la distancia que se necesita. Ahora, todo esto lo acompañamos con mucha presencia del Estado en el espacio público, ¿no? Con los bomberos, policías, inspectores, guardianes de plaza, muchos voluntarios que nos ayudan a ayudar a la gente a poder mantener la distancia y a garantizar que con eso nos cuidamos. Ahora, todo esto requiere un enorme cuidado y responsabilidad. Solo podemos hacer esto, solo lo podemos mantener si todos nos cuidamos. En la ciudad de Buenos Aires, debo decir, es raro, muy raro ver a alguien sin el barbijo. Y la verdad que se ve a la gente haciendo cola a 2 metros uno del otro. Pero requiere el compromiso de todos. Es la única manera de poder sostenerlo, de poder convivir con el virus. Dimos un paso importante, pero solo podemos hacerlo confiando en cada uno de nosotros. Yo en eso quiero agradecer a los que viven en la ciudad, a los comercios que cumplen con estos protocolos, a la gente que cuando sale a las plazas cuida sus distancias, ¿no? Sabemos que a veces son muchas medidas, muy precisas, muy en detalle, pero es la única manera que tenemos con protocolos muy estrictos de poder cuidarnos entre todos. Mañana vamos a dar, como hacemos siempre, una conferencia de prensa en la ciudad yendo un poquito más en detalle con todas las medidas y con todo. Pero estamos en un nivel alto de cantidad de casos, estabilizado en términos de la dinámica, pero alto en cantidad de casos. El virus circula en todos los barrios de la ciudad. Tenemos que ser muy, muy cuidadosos, muy prudentes. O sea, para consolidar esta primera etapa solo depende de la actitud de cada uno de nosotros. Todos sabemos de la angustia que esto supone, de la incertidumbre. Venimos haciendo un esfuerzo muy grande que no lo podemos tirar por la borda. Como sociedad tenemos que entre todos compartir la responsabilidad de cuidarnos, de cuidar a cada uno. Y eso se decide en cada actitud. No hay ninguna posibilidad que el control del Estado, que lo vamos a hacer de la mejor manera posible, reemplace a la decisión y a la responsabilidad individual. O sea, la única manera de salir de esto es salir juntos. Es la única manera. Yo confío en todos los porteños, confío en que cada uno nos cuidemos, pero de vuelta es decisión de cada uno de nosotros. Por eso les pido que cuiden a sus seres queridos, que cuiden a sus amigos, a sus familiares, a sus compañeros de trabajo, que nos cuidemos entre todos. Muchas gracias. Axel. Bueno, buenas tardes. Quiero empezar nuevamente agradeciéndole al pueblo de la provincia de Buenos Aires, a todos y todas las bonaerenses. No me voy a cansar de hacerlo, de agradecerles, porque sé todo el esfuerzo, sé también toda la solidaridad que se está poniendo en un momento realmente de dificultades y realmente de muchísima incertidumbre. Quiero decirles que estoy orgulloso de ser gobernador de una provincia como la provincia de Buenos Aires, que muchas veces fue señalada, pero que en los peores momentos lo que hizo
es multiplicar la solidaridad y multiplicar también el esfuerzo. Gracias, en serio. En este momento, las noticias que llegan del mundo, del coronavirus, son desalentadoras, son malas. Está el mundo viviendo los días con más infectados a nivel global. Ya se han superado los 17 millones de infectados y estamos cerca de los 700.000 muertos en todo el planeta. Es muchísimo, es muchísimo. Y además, lo cierto es que no solo no se ha superado, sino que el coronavirus va y vuelve en todos los países prácticamente. Lo que estamos viendo es como aquellos países que parecían tener controlados los contagios, hoy tienen o rebrotes o una mudanza del virus de algunas regiones a otras. De forma tal que, tal como dijimos acá en el AMBA, hay en el mundo una cuarentena intermitente. Se ve en Estados Unidos que ha determinado zonas rojas, 18 estados, entre los que se destacan Texas, California y Florida, que tienen 1/3 de toda la población del país. Hoy en Estados Unidos hay más casos que allá por marzo, cuando se toma todo el país. Entonces, han tomado decisiones incluso prácticamente de toque de queda para evitar los contagios. Lo mismo en Israel, que parecía ya exento y ahora están con cierre de restaurantes, de tiendas, volviendo para atrás. España, nuevas regiones, particularmente País Vasco, Cataluña, en este momento con cuarentena estricta en Barcelona. Australia, otro lugar donde parecía ya liberado el virus y no es así. Alemania, varias regiones. En China, en Beijing, de nuevo aparece un brote por un mercado de alimentos y de nuevo medidas restrictivas. Digo esto porque hay quienes venden que la pandemia ya pasó, que es un tema argentino. De la misma manera que ayer nos enteramos de que la economía norteamericana sufrió una caída en su Producto Bruto Interno del 33%. Es la caída más grande en los últimos 70 años. Pero ¿saben qué? Es de los últimos 70 años porque la estadística empezó en el 47. O sea que es la más grande registrada hoy en la estadística norteamericana. Y es gracioso a veces, o podríamos decir trágico, ver cómo titulan algunos medios de comunicación. Cuando la economía cae en un país extranjero, es culpa de la pandemia. Cuando hay problemas económicos en la Argentina, es culpa de la cuarentena. Se nota mucho qué es lo que están apuntando y atacar. Por suerte no son tantos, son pocos, pero lamentablemente no se pueden aceptar ni esas mentiras ni esas manipulaciones. Lo que está dañando la salud y la economía internacional es pura y simplemente un virus antes desconocido que no tiene cura y no tiene vacuna. Y también sé que el ánimo de todos nosotros a veces flaquea, pero yo quiero recalcar y mostrar de nuevo cuánto sirvió lo que hicimos. Tenemos que valorar las miles de vidas que se salvaron al día de hoy. En aquellas ciudades en donde llegó el coronavirus y empezó a contagiar, menciono dos por mencionar varias, Nueva York o Madrid. En Nueva York, los primeros casos se vieron a mediados de marzo. Y un mes después, a mediados de abril, tenían 7.500 casos en la ciudad de Nueva York. En un mes. No hay tiempo, no hay forma de afrontar una pandemia con esa velocidad. Lo mismo Madrid, empieza, los primeros casos se dan a principios de marzo y el 27 de marzo ya tiene 3.500 casos. ¿Por qué menciono esto? Porque el principal problema en términos de mortalidad, pero también de contagios, es cuando se da fugaz, como un relámpago. ¿Por qué? Porque no hay tiempo de preparar el sistema de salud, no hay tiempo de aprender a usar
y cambiar las costumbres para lavarse más las manos, para tomar distancia, para hacer la cola dejando entre medio de una persona y otra 2 metros. No hay tiempo. Y no hay tiempo de ampliar la capacidad de camas. Y estoy hablando de los sistemas de salud más desarrollados y más poderosos del mundo. Y cuando no hay camas, cuando no hay médicos, enfermeras, cuando no hay respiradores, entonces ya no hay forma de atender a los pacientes. Y estos fueron los desbordes en muchísimos lugares del mundo. Eso lo evitamos de una sola manera. Lo evitamos de una sola manera, que es con la cuarentena que dictaminó Alberto y que llevamos adelante en todas las provincias argentinas. Es con el cambio cultural que nos trajo el coronavirus. Es con la ampliación del sistema de salud. Y ahora voy a nuestra situación. Antes del coronavirus, antes de la cuarentena, antes de la pandemia, en diciembre del año pasado teníamos 883 camas en el sector público de terapia intensiva para adultos. 883 camas en la provincia de Buenos Aires. Hoy tenemos 1.979 camas. Más que duplicamos. 883, 1.979. Pero ¿saben cuántos internados hay hoy en la provincia de Buenos Aires? 1.130. En camas de terapia intensiva para adultos. Ya estaríamos desbordados. Ya habría acá, en la provincia de Buenos Aires, situaciones como las que se vivió, de gente en los pasillos, de gente deambulando, y lo evitamos por todo el enorme, el inmenso esfuerzo que hicimos. Abrir camas, más de 1.000 respiradores. Llevamos distribuidos más de 10 millones de barbijos quirúrgicos que vinieron en 31 aviones, en 3 barcos y siguen viniendo. Todo esto era imposible si no contábamos con el tiempo. Teníamos un sistema muy débil, muy frágil. Lo fortalecimos. Fue la decisión de Alberto, fue lo que hicimos en la provincia junto con 135 intendentes. Fue también porque el oficialismo y la oposición pudimos trabajar unidos. Y fue principalmente por lo que hicieron los 17 millones de bonaerenses. Principalmente el enorme sacrificio, el enorme esfuerzo y la enorme conciencia. Eso es lo que nos permitió fortalecer el sistema de salud, pero también contagiarnos mucho menos de lo que ocurrió en otros lugares y evitar una tragedia mucho mayor que la que ya hay por el coronavirus. ¿Cuál es la situación al día de hoy? El AMBA, el ámbito metropolitano de Buenos Aires, es una sola región sanitaria. Por eso no hay forma de que nos dividan, por eso no hay forma de que nos hagan pelear. Es lo mismo. El virus cruza la General Paz cuando quiere. Y por eso lo hace la enfermedad. Y por eso los números que mostraba recién Alberto son así. Y lo que decía recién también Horacio, la enfermedad se enseñorea en aquellos lugares donde hay más densidad poblacional, donde hay más edificios, donde hay más población por kilómetro cuadrado. Es así y es inevitable, pasó en todas las grandes metrópolis. Por eso nosotros tenemos un tercer cordón del conurbano que hoy tiene un positivo cada 200 personas. Tenemos un tercer cordón con un positivo, voy de afuera para adentro, un positivo cada 200. Un segundo cordón con un contagiado registrado cada 130. Un primer cordón con 1 cada 100. Y una ciudad de Buenos Aires con 1 cada 50. ¿Y saben dónde está el problema? Que el virus se expande. Si hoy nosotros tuviéramos la misma densidad, la misma intensidad que en la ciudad de Buenos Aires, solo en el conurbano tendríamos 250.000 contagios, con solo copiar lo que está pasando. Y eso tiende a igualarse, como empieza a pasar también en las regiones cercanas, ahí en Santa Fe, porque el virus se expande, porque el virus irradia. Y eso es lo que estamos tratando de evitar a toda costa. No se puede hacer cosas distintas de un lado y del otro de la General Paz.
Por eso le agradezco a Alberto por haber creado este ambiente para que con todos los gobernadores y principalmente con el jefe de gobierno podamos trabajar en esta coordinación. Y le agradezco a Horacio también porque hemos podido avanzar con políticas que, a pesar de las diferencias que nos separan en lo ideológico, en lo partidario, hoy nos hemos podido dedicar pura y sencillamente a cuidar a la gente y cuidar su salud. No traten de politizar la pandemia, porque nosotros estamos mostrando que ese es el camino equivocado. Estamos trabajando para que de un lado y otro de la General Paz no se generen problemas gravísimos como los que se vivieron en otros lados. Por eso hoy tenemos también una situación que nos da todavía un margen por haber trabajado tan intensamente. Preocupa primero el sector privado, que está básicamente de obras sociales, de prepagas, que está básicamente en la ciudad de Buenos Aires. Hoy estos días escuchaba a uno de sus titulares hablar de 100% de ocupación, 85% de ocupación. En promedio, ese sistema privado que está en la ciudad de Buenos Aires, pero lo compartimos, porque hay muchísimos afiliados de prepagas que están del otro lado de la General Paz. Por eso no son dos problemas distintos, es el mismo. Se quieren atender en las clínicas que están en la ciudad de Buenos Aires, pero que los tienen como socios del otro lado. Así que hoy tienen un 74% de ocupación, es muchísimo. Y no es culpa de ellos, es muchísimo. Y eso es lo que nos preocupa. La ocupación del sistema público en la ciudad y en la provincia es menor. Pero claro, en la ciudad 2/3 tienen algún tipo de seguro de salud o de obra social. En la provincia de Buenos Aires es mucho menos. El sistema público soporta a una proporción más importante de la población. Entonces se han dado casos antes inesperados, como el que mencionaba Alberto y que decía la titular del PAMI. Hay veces que un afiliado al PAMI en la ciudad de Buenos Aires encuentra una cama en la provincia, porque está su red de clínicas, de sanatorios y el sistema público no le pueden dar un lugar, se lo da la provincia. El 15% de los afiliados al PAMI que están internados, hoy en la provincia de Buenos Aires un 15% son porteños. Bienvenidos. Vamos a seguir ejerciendo la solidaridad de un lado y del otro, porque es el mismo sistema, porque es la misma región sanitaria, porque es un continuo urbano. No le busquen más vueltas. Es como tenemos que trabajar y así lo estamos haciendo. Reafirmamos, ante una situación como esta, el concepto de cuarentena intermitente. Pero no es solamente evitar que se nos desborde el sistema de salud, es evitar que se nos contagie más gente. Lo dijo hoy Alberto, porque hoy tampoco sabemos las secuelas que puede haber en pacientes leves. No lo sabemos. Y no es meter miedo, como dicen algunos, es informar y decir la verdad, no para crear miedo, sino para crear conciencia, para que se entienda bien de qué se trata, a qué nos estamos enfrentando, cuáles son los riesgos y cuáles son los peligros. Sabemos que en algunos lugares la cuarentena se hizo tremendamente eficaz, la gente se guardó porque vio escenas espantosas, dantescas, cadáveres en las calles, apilando. Los argentinos podemos más que eso. No tenemos que esperar a que pase esto para saber el riesgo que corremos. Estamos anticipándonos con las conductas individuales y las conductas colectivas y sociales. Nosotros seguimos en la provincia de Buenos Aires con el mismo grado de apertura, limitada, cuidada, con protocolos, con bajo uso del transporte público. Seguimos como veníamos, así lo resolvimos con los intendentes del AMBA. En el interior seguimos también, sistema de 5 fases, casi 100 municipios y en una situación de muy baja circulación en muchos de ellos, con muchísima apertura. Pero en el Gran Buenos Aires seguimos igual que como veníamos, con las restricciones que teníamos, pero con más test. El otro día hicimos casi 8.000 test.
sea, multiplicamos por 3, por 4 la capacidad de testeo, muy rápidamente. Seguimos con el seguimiento de los contactos estrechos. Multiplicamos por 5 las llamadas telefónicas. Seguimos con las camas de aislación. Tenemos 13.000 en la provincia, abiertas por los intendentes municipales. Necesitamos que lo más tempranamente posible el que esté contagiado, o sea, sospechoso de estar contagiado, se aísle. Y si no lo tiene, si no tiene en su casa las condiciones para hacerlo, vamos a ayudarlo y contribuir para que pueda hacerlo en alguno de estos albergues de aislamiento. Pido también que tengamos una visión más humana. Hemos hablado mucho de números, hemos hecho y mostrado gráficos y curvas, pero atrás de cada uno de esos números hay personas. Voy a dar un dato. En la Argentina hoy lamentamos 3.437 decesos. Les mandamos de nuevo nuestras condolencias, nuestro acompañamiento a cada una de las familias. Pero sepan que 618 de los 3.400 son menores de 60 años. Es el 20%. Nadie tiene una probabilidad nula de que la enfermedad tome una forma grave y esperemos que no termine de la peor manera. Atrás de cada uno de los muertos hay una familia, más cuando son jóvenes. Pero incluso un estudio que se hizo en Estados Unidos muestra que aquellos que fallecen por el coronavirus lo hacen antes de lo que les iba a tocar por la estadística. Hay un número que a mí me impactó muchísimo. Aquellos que murieron por el coronavirus perdieron en promedio 11 años de vida. Si no los hubiera agarrado esta enfermedad, hubieran podido, tal vez con la dificultad de salud, tal vez algunos con una edad avanzada, pero en perfecto estado de salud. La edad no es un indicador de enfermedad. Y murieron por el coronavirus. No nos dejemos llevar solamente por los números. Pensemos de qué se trata esto en serio. Porque hemos estado el otro día, Julio, un paciente que se recuperó gracias al plasma. Él me dijo, lo voy a contar porque me impactó mucho, que vio esa luz que algunos reflejan cuando estuvieron al borde de la muerte, pero no estaba en esas condiciones. 3 semanas en respirador, 3 semanas con su vida sostenida gracias a medios médicos. Y le atribuimos al plasma, que no se puede usar en todos los casos. Es un tratamiento específico para algunos casos. Lo mismo José. Y los dos me decían que no sabían cómo se habían contagiado. Decían, pero si en mi casa salíamos solo al supermercado. Así que no es menor, ni es un tema sencillo. Estamos adelante de la pandemia más grande y la crisis económica producida por una pandemia más grande de la historia reciente, seguro. 100 años atrás hay que ir para encontrar algo parecido en términos de epidemia. ¿Dónde está la esperanza entonces? Y la esperanza, creo yo, está en la vacuna, está en los remedios y se ha trabajado contrarreloj. Y lo hemos podido hacer en la Argentina porque creemos en la ciencia y porque, lo tengo que decir, este gobierno, el gobierno nacional, el de la provincia de Buenos Aires, todo ha puesto en nuestros científicos y hoy estamos probando vacunas. Algunas dicen que se pueden conseguir pronto. Esperamos eso, esa va a ser la respuesta definitiva. No se puede tratar esto de esperar que naturalmente afloje o que pare, porque no ha pasado en ningún lado y es porque lamentar contagios y muertes. Mientras tanto, tampoco se trata de enojarnos entre nosotros. Obviamente, esto es largo, el cansancio, el hastío, la ansiedad, la angustia, traen descuidos. Y no quiero hablar de aquellos que
que tienen esa posición irresponsable prácticamente de desafiar a la enfermedad y desafiar a los demás y contagiarse y contagiar. Hablo de los que se relajan o aflojan. Se pueden cometer descuidos, pero sepan bien que si los números no bajan, va a haber que ir una cuarentena mucho más dura. Porque si no, las camas se van llenando y no podemos permitir que nadie se quede sin la atención que merece como un derecho. Hoy no podemos elegir, para terminar, si tener o no la pandemia. Lo que sí podemos elegir es si la dejamos trabajar sola, si la dejamos hacer, o si como sociedad y Estado vamos a hacer algo contra la pandemia. Y así es como venimos haciendo en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires. Protegernos y trabajar colectivamente. Falta menos. No bajemos los brazos ahora. Por favor, sigamos cuidándonos. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Horacio. Muchas gracias, Axel. A ver, unas últimas palabras. Primero les recuerdo que vamos a extender esto hasta el día 16 de agosto. Segundo, como bien dijo Axel, nosotros seguimos trabajando fuertemente para ver si la ciencia nos alcanza el remedio que nos permita curar a aquellos que se enferman. Vamos a mantener el ATP y vamos a mantener el IFE para todos los que los necesitan. Nadie piense que el Estado los va a abandonar y se va a olvidar de ustedes en este momento. Y como recién hablábamos con Horacio, vamos a hacer más frecuentes en la semana nuestros encuentros para hacer un monitoreo más cercano. Déjenme terminar con una reflexión. Este encuentro que tuvimos hoy con Horacio y con Axel duró 61 minutos. Si tomamos en cuenta los datos de ayer, en este ratito se contagiaron 268 argentinos. Y si tomamos en cuenta los muertos de ayer, en este ratito se murieron 4 argentinos. Eso es el coronavirus. No nos descuidemos. El problema no lo superamos. Les pido a todos la máxima responsabilidad. El día de hoy va a estar firmado el decreto de necesidad y urgencia que dispone las nuevas reglas sanitarias. Les aviso que allí estarán prohibidos los encuentros. No encuentro el bolsillo. Los encuentros sociales van a estar prohibidos y quienes los lleven adelante sepan que pueden incurrir en la responsabilidad penal de estar transmitiendo una enfermedad o favoreciendo el contagio de una enfermedad. Les damos las gracias a todos y a todos. Con toda responsabilidad, empecemos esta etapa que se inicia. Muchísimas gracias a todos y a todas. Bueno, muy bien, hasta aquí uno de los anuncios más esperados. A mi modo de ver, y ya lo voy a sumar a mi compañero Martín Rodríguez Yebra para que juntos analicemos lo que acaba de decir el presidente, el gobernador y el jefe de gobierno de la ciudad. Martín, bienvenido a Más Info. A mi modo de ver, la transmisión de conceptos, una de las más duras de este último tiempo. No sé cómo los has notado vos a los tres, a la hora de hablar, a la hora de dar a conocer datos muy duros, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en algunas provincias que la verdad no se tenía tanta idea de cómo la curva de contagios viene en aumento, lejos de mesetarse. Está casi a punto de llegar a un pico y lo que puede pasar si esto sigue así, ¿no? Sí, sin duda fue uno de los mensajes con tono más pesimista en los que hemos escuchado a este trío que se fue formando en la gestión de la pandemia entre Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof. Claramente esta vez apuntando y repitiéndolo todas las veces que fue necesario a la responsabilidad social, ¿no? Así como otras veces hablaban de los problemas del transporte público o de otro tipo de situaciones que estaban alimentando los contagios,
Hoy el foco estuvo puesto en la responsabilidad social y en la necesidad de que la gente cumpla con los preceptos de esta cuarentena que, curiosamente, con el panorama que escuchamos, que uno lo veía bastante abrumador, no tiene nuevos retrocesos o nuevas restricciones, porque también